Primero, en la presentación del libro, ya sabéis, se han presentado dos libros aquí durante las conferencias que hay. En este caso es muy interesante porque es un apoyo importante a la memoria de la que vamos tan escasos, incluso que no hemos sabido transmitírselo a nuestros hijos, desgraciadamente. Y es un libro interesante que va a presentar Luis, y el compañero que viene de Andújar. Supongo que él entre los dos van a entrar, presentar el libro y tengamos nota un poco para después preguntarle y hacer que esta reunión la podamos transmitir en Linares y en los demás sitios que falta hace, que la gente entre todos reflexionemos y comunicamos lo que la gente necesita. Siento. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Agradecemos que se haya trasladado Félix para hablarnos de este libro. Yo voy a hablar entre 7 y 8 minutos, o 10 a lo sumo. El que tiene que hablar es él, que es el que ha hecho el trabajo, prácticamente, ¿no? Pero deciros que el libro para mí es un pretexto para un debate de cuál fue la situación en aquella generación de la que él habla. Él nació en el año 56, algunos que estamos aquí en el 55, es una generación que tiene unas características y yo en primer lugar os voy a deciros un poco el contexto político y social de aquella generación cuando despertamos a lo que era la conciencia social, la conciencia política, en aquellos años, final de los años 60, años 70, el libro llega incluso hasta algunos años ya dentro de la democracia. Y deciros también que el libro tiene como singularidad que es un relato en primera persona de una experiencia suya vital y que da pie a reflexionar sobre hechos sociales que aparecen en esa relación. Esta es la singularidad del libro. A través, repito, de un relato personal, pues conecta con lo que pasaba en ese momento, en esa generación. Y esa es eso hace que el libro, que tiene muchos datos históricos, no se haga en absoluto pesado. Pues sabéis que la historia pues, se hace a veces pesada porque es una sucesión de hechos, fechas, nombres. No es una novela, la novela te mete en la trama, si te engancha, pues te lleva, ¿no? Pero un libro de historias a veces se hace pesado. Este no, porque repito que tiene esa singularidad formal que la hace, a mi juicio, hace agradable su lectura. El contexto de aquellos años, final de los 60, repito, y años 70. El contexto es que se produce, como sabéis, una serie de hechos, no todos los que voy a decir, podéis decir más, podemos decir más en el debate, pero a modo de pincelada de lo que era el contexto de aquel año, yo os digo los siguientes hechos. Se produjo en mayo del 68, que fue un revulsivo para una generación de jóvenes. Se produjo la aplicación de la ley de sucesión a la jefatura del Estado que había aprobado el franquismo en el año 47, designando a Franco a título de rey, el futuro jefe de Estado a título de rey. Se produce también un cambio profundo en la Iglesia, muy profundo, porque en enero del año 1962 Juan XXIII presidió la apertura del Concilio Vaticano II. Juan XXIII, el Papa Bueno, con un concepto central del concilio, que era el ayornamiento de la Iglesia, la puesta al día, no en el sentido de moda, sino en el sentido de revisar conceptos teológicos y sociales claves de la Iglesia y adaptarlo a la sociedad de aquel momento, que ya era una sociedad distinta a cuando se aprobó en los anteriores concilios. Se produce también una derrota de Estados Unidos en Vietnam, que supuso también una movilización bastante fuerte de los jóvenes. El triunfo de Allende en Chile en 1970 y el golpe de Estado después de 1973, la revolución de los claveles de abril en 1974, que pone fin a la dictadura más longeva de Europa, que era la de Portugal, la de Salazar. Se produce también el concepto económico y social del desarrollismo, que produce cambios sociales en la composición de la clase obrera, en muchas cosas, el desarrollismo de los años 60.
También la crisis del petróleo del año 73, con todo lo que supuso. Alguna gente, algunos autores señalan el año 73 como final de ese desarrollismo, de esa etapa del desarrollismo de nuestro país. También los movimientos de liberación en países del tercer mundo que habían sido colonizados por metrópolis, por potencias, pues se producen fuertes contestaciones para buscar la independencia a través siempre de la fórmula de movimientos de liberación. Eso es un hecho también de esa época. Y el final de la Guerra Fría, muy pronto, perdura, pero se va a producir después, los años paulatinamente, hasta llegar a finales de los 80 en que se produce su final. El atentado de Carrero Blanco, la muerte de Franco, todo eso, ¿no? Son hechos que vivimos esta generación cuando teníamos pues, entre 15 y 20 años o 20 y tantos. Por lo tanto, el despertar de nuestra conciencia social y política se produce de esta generación, se produce con esos hechos, que hay muchos más, pero yo he hecho esa selección para introducir quizá el debate. Segunda cuestión, aumenta muchísimo la movilización contra Franco, contra la política exterior de los Estados Unidos, contra la colonización. Perdona, que han venido las brujas de Guadiana en dos sitios. Bueno. Segunda cuestión, aumento de la movilización. Aumento de la movilización. Años 60, final de los años 60 y principios de los años, y la década de los años 70. Nace Comisión Obrera, como sabéis, desde la década de los 60, incluso al final de los 50 hay algunos indicios del nacimiento de la Comisión Obrera, que tiene un éxito en esta época enorme, porque las elecciones sindicales, a través del sindicato vertical del año 75, prácticamente las comisiones obreras, a través de candidaturas al margen, aprovechando el sindicato vertical, pero no con candidaturas tuteladas por las empresas, pues son prácticamente mayoritarias en el año 75. Y además con una experiencia que nació en la SEA de Barcelona, que es que le llamaron candidatura unitaria, obrera y democrática. Esa fórmula de candidatura unitaria, obrera y democrática se extendió en muchísima experiencia en España. Eso es un hecho, el nacimiento del movimiento obrero, en concreto de Comisiones Obreras. Se produce también movilización en importantes conflictos, en Madrid, en Asturias. Los mineros habían empezado desde el año 62-63, pero en otras ciudades, porque la industrialización de España en los años 60, en el franquismo en los años 60, se concentra en Madrid, País Vasco, Cataluña y en menor medida en Valencia. Y paramos de contar. Hubo industria en otros sitios, pero lo que era territorios industrializados básicamente eran eso. Se produce también la movilización no solo del movimiento obrero, sino del movimiento estudiantil. Nace el Sindicato Democrático de Estudiantes, en contraposición a lo que era el sindicato del franquismo, que era el SEU, el Sindicato Español Universitario, el Sindicato del Franquismo. Las mujeres empiezan a movilizarse fuertemente en esta etapa, en esta generación, porque en el año 65 nace el Movimiento Democrático de Mujeres, año 65. Sectores cristianos también se movilizan, organizaciones de la acción católica, surge el movimiento de los curas obreros, ya lo hemos visto con motivo de otros debates aquí, cristianos por el socialismo, comunidades cristianas de base o comunidades cristianas populares. Conocemos la teología de la liberación, que básicamente tiene su origen en América Latina, con un congreso que hay en Medellín en el año 68, con algunas personas claves, ¿no? Si alguno está interesado en estos temas, pues hay un manual de Gutiérrez, la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, que es especialmente importante para situar esa contestación también desde sectores cristianos. Se produce la movilización de abogados y enseñantes. En el cuarto Congreso, por ejemplo, Nacional de la Abogacía, que se celebra en León en 1970, los abogados se plantean una alternativa a la legislación básica del Estado, sobre todo en materia laboral y en materia penal. Fijaros, años 1970, o sea que la movilización fue de muchos sectores. Movimiento estudiantil, obrero, las mujeres, estamos diciendo los abogados y los enseñantes, el movimiento de los PNN, profesores y estudiantes, y antes de 1953, se crea la Asociación Española también de Mujeres Universitarias, que se me ha olvidado decirlo, por motivo de la movilización de las mujeres. Bien, como consecuencia de la movilización se produce también una fuerte represión, y el punto álgido de la represión fue
en enero de 1969, donde el régimen aprueba un decreto de estado de excepción, que algunos autores han llamado la dictadura dentro de la dictadura. Quedaron con esa fecha, el decreto de estado de excepción del año 69. Pero se produce una represión fatal. Destacados dirigentes, por ejemplo, del PC, algunos estuvo 24 años en la cárcel, por ejemplo Luis Lucio Lobato, y era del comité ejecutivo, no pasaba por allí, o Julián Grimao sencillamente fue asesinado, como sabéis. Primero lo tiraron por una ventana en la Dirección General de Seguridad, ese edificio que hoy se niegan a ponerle una placa de memoria, y después fue fusilado. Pero hubo otros muchos dirigentes de la primera línea de dirección del PC, por ejemplo, Horacio Fernández Ibazo en Asturias, Miguel Núñez de Cataluña, Simón Sánchez Montero, Marcelino Camacho, todos esos eran dirigentes del comité ejecutivo del PC que sufrieron larguísimos periodos. Marco Ana, que estuvo 23 años en la cárcel. Hay por ahí gente que dice que Marco Ana fue el preso que más... No, fue Lucio Lobato. Lo que pasa es que Marco Ana, porque Lucio Lobato fue detenido 4 veces. Entonces, Marco Ana en una vez estuvo 23 años en la cárcel, pero Luis Lucio Lobato estuvo 24 en varias veces. Bueno, y represión, como he dicho, en el proceso 1001 después, en 1972-73, en fin, hay una fuerte represión. Bueno, valgan estas pinceladas para iniciar un poco, caracterizar, repito que se pueden decir muchos hechos más, pero es una selección que puede servir para iniciar el debate. Bueno, y antes de darle la palabra a Félix, pues, os digo que Félix Marina Buitrago es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, licenciatura que obtuvo en 1979. Es profesor de Historia, escritor, articulista, dinamizador cultural y medioambiental. Estudió los 3 años de diplomatura de su licenciatura en el Colegio Universitario de Jaén y posteriormente se licenció en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, en donde realizó el máster de Educación. Su actividad laboral se ha centrado en la docencia desde 1980. Entre 2003 y 2007 planifica y coordina los programas divulgativos acerca del lince ibérico, que han dado a conocer en toda España la relación entre este felino en peligro de extinción y la Sierra de Andújar. Como veis, es un amigo polifacético, lo del lince y lo de la historia a través de esta narración que he dicho que vamos a acercarnos hoy a ella. Escribió el libro Defensa del lince ibérico en los medios de comunicación en el año 2005 y ha publicado numerosos artículos en distintos medios de comunicación y participaciones en algunos libros como Toda una vida en 2018 o Crónicas de una cuarentena en 2020. Su último libro es el que vamos a hablar hoy, Desde mi ojo, la juventud que desafió al franquismo, que es un libro de este año, de 2025. Ha tenido ya este libro una gran acogida en la Feria del Libro de Sant Jordi en Barcelona. Bueno, pues con estas palabras introductorias, pues ya le dejo la palabra a Félix, le reiteramos las gracias por haber venido a Linares desde Andújar y esperemos tener un buen debate. Ya le he dicho a Félix, os digo a vosotros, que esta asociación tiene como centro fuerte el que hablemos. Aquí no se trata de que venga nadie a dar clases magistrales, sino que hablemos entre todos. Esto fue una idea fuerza cuando nació la asociación. Le he dicho a Félix que exponga lo que él tenga bien en unos 30 o 35 minutos y que después haya debate. El debate no significa necesariamente preguntas a nadie, sino opiniones, aportaciones, diálogo. No pregunta a alguien que se entiende que es... No, puede haber diálogo, reflexiones, aportaciones, en fin. Os animo a participar porque ese es, repito, un objetivo primordial de esta asociación. Bueno, muchas gracias, le dejo la palabra a Félix. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a Luis Segura, que se ha comprometido a presentarme aquí en Linares de la forma tan magistral que lo ha hecho. A su mujer, Ana Moreno, que ha sido, digamos, la culpable, entre comillas, de todo este evento. Gracias a ella, pues, estamos aquí todos, ¿no? A todos vosotros por haber dedicado este tiempo a estar aquí conmigo. Aquí a las compañeras que han venido de Andújar,
imprescindibles, ya lo haremos de uno de ellos, son históricos. Y bueno, la idea es difundir el mensaje del libro. O sea, no es una mera presentación de un libro más, qué bonito es, que me interesa mucho y vale, lo pongo en la biblioteca, en la estantería, tal. Sino que el mensaje de este libro, lo que queremos es que se difunda lo máximo posible, porque ahora estamos viviendo, por desgracia, una nueva o una segunda oleada de oscuros nubarrones que se nos están avecinando, donde el fascismo vuelve otra vez a acampar por nuestro país y hay que poner cierta muralla de alguna manera. Y yo creo que este libro es un granito de arena que aporta a esta lucha que nos vemos de nuevo abocados a hacer, ¿no? El problema está en que los que estamos en esta lucha, pues ya no vamos a cumplir más los 60 años, por decir una cifra, ¿no? De aquí para arriba. La mayoría estamos ya jubilados, pero seguimos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones están muy desorientadas. Las nuevas generaciones están muy ignorantes, una ignorancia supina, no digo todas, evidentemente, pero sí la mayor parte, de forma que, bueno, muchos de ellos creen que la dictadura fue muy guay, fue muy molona, allí se bebía de puta madre. Franco era un tío fenomenal, que se cargó a los comunistas, que se comía a los niños crudos. O sea, que a los jóvenes hay que reorientarlos y hacerles ver la verdad. Entonces, claro, este libro, lo que tratamos es de que aporte un poquito de luz a esto. El libro se presentó en la Feria del Libro de Barcelona el 23 de abril pasado, en la Feria de San Jordi, y bueno, donde íbamos con mucho miedo de que fuese un fracaso, de que no se uniera, pues fue todo lo contrario. O sea, el libro tuvo allí una resonancia bastante buena. Los catalanes allí pues, se involucraron con un andaluz que venía no sabían de dónde, y el libro tuvo muchísima aceptación. Vamos, de hecho que lo pusieron al mismo nivel que los otros libros que publicaban en la misma editorial, Ediciones Carena, de Barcelona, al mismo nivel que, por ejemplo, en La Encrucijada, de Baltasar Garzón, o Fragmentos de una historia olvidada, de Enrique Martínez Lapuente, que es un grandísimo escritor, historiador. Hicimos amistad allí en Barcelona. Él vive en Francia, pero sigue muy involucrado en los temas actuales de España, ¿no? El libro de Javier Cercas, y bueno, allí estuvimos pues, un núcleo donde el más desconocido, bueno, el único desconocido era yo, ¿no? Pero el libro, bueno, pues prendió y se está publicando por toda España, y gracias a esto parece ser que este mensaje se está difundiendo un poquito, ¿no? Vamos, de hecho, cuando yo lo presenté a la editorial, pues yo tenía como un 90% de posibilidades en mi cerebro de que iba a ser rechazado, ¿no? De que no iba a interesar, no estaba escrito en catalán, estaba escrito en castellano, y bueno. Pero he aquí que el editor se interesó por el libro, le interesó el tema, el título, Desde mis ojos, la juventud que desafió al franquismo. Por lo visto es alguien que fue testigo y tal, y empezó a leerlo. Bueno, este hombre empezó a leerlo después de comer, al mediodía, con mucho escepticismo, y no pudo parar de leerlo hasta las 3:30 de la madrugada, en donde terminó de leerlo. Y le impactó tanto que dice que quiso llamarme a esa hora, vio la hora que era, y dice, bueno, espero por la mañana temprano. Y me llamó y dijo que sí, que se iba a publicar, que era muy interesante y que no podía ser de otra manera. Y a partir de ahí ya empezó toda la historia. Entonces, el libro, si lo leéis, os aconsejo, muy ameno, muy fácil de leer, no quiero entrar pues no sé, en situaciones difíciles ni complicadas, sino todo lo contrario, va muy
no hago mucho flashback, sino que voy avanzando en el tiempo. Empiezo, digamos, por a mediados de los 70, cuando todavía Franco estaba vivo, cuando yo llego a la universidad, pues a partir de ahí hasta la época de la movida madrileña, Villa en Madrid, ¿no? En los años 82, 83. Hasta ahí es cuando acabo, digamos, de contar pues, todo lo que narro en el libro, ¿no? Está escrito en primera persona, el título Desde mis ojos, pero claro, no es una autobiografía, es que parece una autobiografía. Cuando lo leáis, veréis que parece una autobiografía, pero no lo es. Es que podría ser la biografía de cualquiera de vosotros. O sea, vosotros vivisteis aquellos años, fuisteis presentes de todo lo que ocurrió en aquellos años y os impactó las mismas cosas que a mí me impactó. Lo que pasa es que yo desde muy jovencito pues, me involucré en el movimiento estudiantil cuando llegué a la universidad, conecté con compañeros que luego trascendieron políticamente. No sé si se acuerda de Pilar García, ¿no? De Concha Caballero, que fueron compañeras mías y bueno, y amigas, ¿no? Y trabajamos juntos y nos corrieron más de una vez por ahí y nos pegaron con las porras, ¿no? Por hacer lo que hicimos, claro, ¿qué edad teníamos? 20 años. Por eso era una contrastación con la juventud de ahora, ¿no? Claro, yo voy, como historiador, voy insertando muchas cuñas históricas para ilustrar todo lo que estaba acaeciendo en aquellos años. Por eso se centra principalmente en todo el tiempo, que no son muchos. Estamos hablando del año 74-75 hasta el año 82-83, o sea, estamos hablando de 7-8 años. En esos 7-8 años ocurrió un cambio trascendental en la historia de España, que ha sido, digamos, un poco, no voy a decir falseado, pero sí maquillado para lo que iba a venir después. Es decir, cuando entra Felipe González en el año 82, parece ser que ya han venido los rojos, ya han venido aquí a... No sé qué bien. No. A ver. Lo de fondo, ¿me oís? No sé, ¿me oí ahora? Sí. Vale. Es que no tengo mucha voz. Y también hemos estado con resfriado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahora leeré algunas pequeñas frases para que veáis qué es lo que me sugirió a mí la transición, y que en realidad he visto que según los historiadores de ahora pues se está diciendo la verdad de lo que significó la transición. La transición no fue ni modélica ni pacífica. En la transición hubo casi 900 muertos violentos por parte de los grupos fascistas, por los grupos de ultraderecha, por la misma Policía Nacional, bueno, y más cosas. Ahora hablaremos de eso. Entonces más muertos que ETA cometió en 30 años de barbaridades. Estamos hablando de tan solo 7-8 años. Esa es la transición. O sea, ni fue ni tan pacífica ni tan modélica. Y ahora hablaremos también de eso. Describo vivencia de jóvenes, pues claro, nosotros pues, tenemos en torno a 20 años y poco más, ¿no? Claro, si este libro lo lee un joven de hoy, pues no va a leer pues, hechos históricos, y lo que queremos es que se conecten con lo que estamos contando. Entonces, pues contamos historias de las pandillas que teníamos, de los ligues, etcétera, ¿no? De las cosas de jóvenes, para hacerles ver que, ojo, que los jóvenes de entonces, que prácticamente hacíamos lo mismo que los jóvenes de ahora, pero los jóvenes de entonces, aparte de toda aquella vivencia, de toda aquella,
¿cómo decimos? Divertimentos, tal, pues hacíamos otras cosas, nos preocupábamos por lo que estaba pasando en nuestro país. Vamos, de forma que cuando había una asamblea, había un acto cultural en Jaén, o en Granada, o en Madrid, donde yo me estaba moviendo, pues el 90% del auditorio eran jóvenes menores de 25 años. Y ahora, en los actos culturales, una presentación de un libro, o lo que sea, el más joven, por lo mejor está jubilado. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Es falta, quizás nosotros tengamos un poco la culpa. Decía, no sé quién me decía, es que los jóvenes de ahora son nuestros alumnos. Los jóvenes de ahora, nosotros hemos sido profesores, no como profesores, sino como padres, como tutores. Entonces, a lo mejor algo hemos hecho mal. Quizás ha sido darle un poquito de confianza o ser demasiado permisivo o demasiado protectores, y ellos han crecido en una burbuja y ahora pues no quieren saber nada de problemas. O sea, ahora si no tienen el mejor móvil, la mejor videoconsola, la mejor diversión, ya están enfadados. Y no les habléis de problemas sociales, políticos, nada. Además, ellos han oído otras cosas, ¿no? Han oído que hemos empezado a hablar, ¿no? Que la dictadura fue estupenda y la gente, todo el mundo tenía vivienda y, bueno, y todo el mundo tenía trabajo y aquello era una maravilla. Y ahora, pues, fíjate, los jóvenes no tienen vivienda, no tienen futuro y tal y cual. Y se quedan con eso. Entonces, claro, no saben nada. Y no me hablo, claro, y no quiero referirme a toda la generación, y muchísimo menos. Muchísimo menos. Hay un porcentaje, digamos un 10% de jóvenes que sí se están involucrando, que sí aprenden, que son universitarios, que tienen su carrera y que bueno, y que están ahí, ¿no? Pero hay una mayoría de la generación, la inmensa mayoría, que hay que enseñarles, ¿no? No a leccionarles, no, porque muchas veces dicen, hay que dejarle libertad. No. Si yo no le voy a leccionar, yo no le voy a exigir nada. Vosotros tenéis que hacer esto, mira, esto es lo que es. No. Enseñarles, es decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que había. Mira, aprender, leer, oír, y no habléis de oídas, no habléis de lo que os dicen gente que no sabe, que no entiende. Los medios de comunicación, la mayoría afina a la derecha, como ya lo veis, lo estáis viendo, o sea, las televisiones, Antena 3, Telecinco, etc. Los periódicos, La Razón, El Mundo, etc. No hacen nada más que un solo mensaje. Es un mensaje que lanzan en un único sentido: perjudicar a todo lo que huele a la izquierda. Y ya no estamos entrando en que si vamos a defender a la izquierda, a la derecha, no, sí, eso es lo de menos. Estamos ahora resaltando sobre el papel unos acontecimientos reales de lo que está ocurriendo. Y luego tenemos las redes sociales. Bueno, las redes sociales ya son verdaderas autopistas de la desinformación. Es por donde los bulos campan libremente. Y por ahí es por donde se informan los jóvenes. Los jóvenes no leen un periódico, no saben lo que es un periódico. A lo mejor no han tenido entre sus manos un periódico en su vida. Lo único que hacen es ir a las redes sociales. En las redes sociales salen algunos titulares de algunos medios de comunicación, que la mayoría son OK Diario, etcétera, y se enteran distorsionadamente de lo que ocurre, distorsionadamente, es decir, no se enteran. Y de ahí, lo único que están entendiendo. Luego, yo hago claro, por eso no hago una apología de nuestra generación, los que nacimos en los 50. No es solamente eso. Lo que yo quiero hacer es resaltar a aquella generación para que sirva de espejo a esta generación. Para que les sirva de ejemplo, de espejo, y se miren y digan, bueno,
aquellos jóvenes lo mal que lo pasaron. Que es que compañeros míos fueron encarcelados, algunos fueron torturados, por ejemplo, ahora hablaremos de ello, y algunos otros desaparecieron. Aquí en la provincia de Jaén creo que no, pero en Granada sí, y en Barcelona ni hablamos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego a la universidad, para mí es un punto de inflexión. O sea, mi vida cambia del todo. O sea, yo empiezo a ver lo que está ocurriendo en España, porque hasta entonces, pues bueno, habíamos tenido de oída, éramos muy críticos, pero siempre de oída, no teníamos una información veraz. Entonces, yo llego a la universidad, empiezo a contactar con profesores, con alumnos que llevaban ya desde los 18 años implicados, y me voy informando. Me conecto con profesores muy valientes, muy comprometidos, Felipe Alcaraz, Javier Aguirre, Arturo Ruiz, que eran profesores míos, Emilio Arroyo, que fue profesor mío, con José Luis García Rúa, era filósofo, Pedro Valera. Entonces, pues, excepto Javier Aguirre, que era de filología, los demás sí me dieron a mi clase, pero profesores míos, y yo aprendí con ellos todo. Yo incluso estuve en casa de muchos de ellos por la mañana temprano antes de empezar la clase, y me informaba de primera mano de lo que iba ocurriendo en España. Luego, el Colegio Universitario de Jaén, es que claro, ya ha desaparecido, o sea, construyeron un Corte Inglés, ahí donde está fijado lo que es la evolución que ha ocurrido en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, el Colegio Universitario de Jaén, para que no lo sepa, fue un centro puntero en la lucha antifranquista en Andalucía. No solamente por el profesorado que hubo, por los movimientos que hubo, sino porque había una implicación clandestina muy importante. Yo asistía a asambleas que había clandestinas que impartían sobre todo profesores, venían gente, políticos de otros ámbitos, y bueno, y ahí pues nos íbamos enterando de primera mano. Yo tengo aquí una frase que era la que corría de boca en boca en el estudiante, que era un poema de Rosa de Luxemburgo, que fue, digamos, bastión principal del marxismo de siempre, ¿no? Que dice: luchamos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y entonces, eso, en el año 74-75, con Franco vivo, era revolucionario 100%. Simplemente por esto, que ahora nos parece tan normal y tan justo, simplemente por eso pues te podían llevar a la cárcel. Porque era un revolucionario, era un rojo peligroso, ¿no? Bueno, hablo de muchísimas cosas, ¿no? De muchos hechos. Yo recuerdo, cuando estábamos en Andújar, nos enteramos de que actuaba en Jaén el grupo Jarcha, no sé si acordáis del grupo Jarcha, que fue pues lo máximo en cuanto al folclore contestatario y reivindicativo. Y fuimos muchos amigos, aquí algunos de ellos, Juan Antonio Sáenz Mata, ese día, que fue el día de mi cumpleaños, el 17 de octubre de 1976, él estaba en Sevilla, porque era la refundación la fundación de Comisión Obrera en Andalucía, y él fue uno de los representantes que fue a Sevilla. Pero aquí el amigo José Manuel Alias sí que, o sea, Juan Manuel Alias sí que vino con su coche y bueno, y estuvimos allí en la estación de Jarcha, y fue muy icónica aquella actuación, porque
el gobernador civil, que ahora llamamos delegado de gobierno, de Jaén, era un falangista acérrimo de siempre. Y había permitido a regañadientes la actuación de Jarcha, pero le había prohibido que cantase la canción de Andaluces de Jaén. Dijo que en Jaén no se podía cantar esa canción y se la prohibía. Y claro, nada, empezó la actuación, como era en directo, no era grabada, pues podían cantar lo que quisieran. Cantaron muchas canciones, la gente enardecida, estuvimos allí, bueno. Y en un momento dado, cuando parecía que ya tocaba al final la actuación de Jarcha, pues empieza la musiquilla de Andaluces de Jaén. Y la cantan. Y empieza a cantar Andaluces de Jaén. Tengo aquí la letra es para que la recordéis, la tengo aquí, la letra, porque son, según los versos de Miguel Hernández. Dice, no lo voy a cantar evidentemente, pero sí voy a leer los versos. Dice: Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No lo levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Y termina, que es cuando nos pusimos todos de pie: Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Y eso resonó como una bomba allí, todos coreados, pero no sabíamos la letra de memoria, los coreados, y entonces casi 4.000 personas que estábamos allí, la mayoría estudiantes del colegio universitario, empezamos a sacar, fue una cosa no prevista, y sacamos mecheros. Entonces yo fumaba, luego me quité mecheros y encendimos. Y yo miré para atrás y en la noche vi miles de mecheros allí y aquello se te ponían los pelos de punta. Y claro, vimos un policía secreta que subió al escenario y habló con Ángel Corpas, que era el líder de Jarcha, para decirle que eso no podía ser. Bueno, pues no solamente eso no podía ser, sino que parece ser que una compañera nuestra, que era Pilar García, pues se subió al escenario con una bandera, que fue con nosotros a Sevilla, bueno, para la vuelta se pasó por allí con una bandera de Andalucía que estaban prohibidas, y se puso en mitad del escenario tapándose ella la cara y la bandera le tapaba toda su figura. Y había un poquito de aire y la bandera se ondeaba. Entonces el policía secreta, allí todo engominado, entró en cólera y le dijo que había que bajarle ahí de toda. Y le dijo a Ángel Corpas que a ellos no, esto lo hagan, que si querían bajarla, que hiciesen ellos su trabajo. Y entonces, claro, cuando vieron allí, vio a casi 4.000 personas, todos tenían una cara allí que nos faltaban, que sacar los dientes para morderlos, porque se bajó del escenario y se vio que todo siguió. Claro, cuando salimos de, esto fue en el auditorio de Alameda, cuando salimos de uno en uno, yo veía que me iban a cachear allí y íbamos a salir todos con el DNI en los dientes, ¿no? Y no fue así, o sea, fue muy ordenada y aquello yo lo recuerdo, porque es claro, luego en un programa de televisión que se llama Generación Jarcha, os lo digo por si tenéis la oportunidad de bajarlo de internet de algún sitio, ahí Ángel Corpas lo explica. O sea, de tantísimos cientos, miles de actuaciones, él destaca aquella actuación de octubre del 76 en Jaén, donde ocurrió por primera vez en España eso de sacar luces en pro de la libertad, que era el significado. Ahora, en cualquier actuación, los nenes sacan allí sus móviles, aunque sea una actuación de vertido urbano, da igual, o sea, ahora es una moda, ya ni
tiene sentido. Claro. Bueno, hablo también de la represión de aquella juventud que sufrió. Entonces pongo como el caso más cercano que tuvimos, que fue en Andújar el de Juan Manuel Alía, que en una huelga que hubo en Andújar de la construcción, de trabajadores de la construcción, donde pedía una cosa muy revolucionaria, muy horrible, tremenda. ¿Cómo se le ocurría? Por Dios, que era pedir unas mejores laborales, unos mejores incentivos salariales. O sea, como veis, unas cosas horrendas, ¿no? Entonces, Andújar fue tomada por la Guardia Civil. Los cabecillas, los que se habían implicado, los que habían repartido tablillas y tal, pues fueron perseguidos. Entonces, algunos pudieron huir, muchos se refugiaron en Jaén, otros se refugiaron a saber dónde, pero algunos que más honestos o más jóvenes no creían que podía pasar lo que pasó, pues los cogieron. Uno de ellos fue mi amigo aquí, Juan Manuel Alía. La Guardia Civil lo cogió. Estaba en una peluquería, se iba allí a afeitar la barba, a pelar para cambiar su imagen, pero tarde. Llegaron la Guardia Civil allí, hubo un chivatazo, por lo visto hubo una pequeña tortura a alguien y habló. Lo cogieron y bueno, fue un secuestro, lo secuestraron. Y pasó como 15 días de tortura en tortura, de los calabozos del cuartel de la Guardia Civil a lo más oscuro de los aposentos del ayuntamiento, donde había un camastro en el suelo lleno de meados, y lo digo así, porque es que suena peor que si digo de... Porque ya sabéis que cuando se torturaba a alguien, lo primero que ocurría era que se orinaba. Y entonces aquella zona olía a orina. Y ahí lo tuvieron un joven de, no sé qué edad tenía, 21 años, con 21 años, pues claro, aquello era como haber pasado no al infierno, sino más allá del infierno, ¿no? Máxime que lo pasaron allí a los calabozos y le hicieron la rueda. La rueda, no sé si habéis visto en la película del crimen de Cuenca, de Pilar Miró, la rueda de la Guardia Civil era que se ponían 8 o 10 guardias civiles en círculo y en el centro ponían al reo para sacar la información. Como si no cantaban, pues lo golpeaban, le daban de puñetazos, de palo, todo lo que quisieran, hasta cuando hablaban. Yo no sé cómo un joven con 21 años pasó todo aquello y no habló, no delató a sus compañeros. Entonces, como veían que le iban a matar, no hablaba, dijo, bueno, vamos a dejarlo para mañana ver lo que pasa. Y vino un policía secreto, joven, engominado, de esos que traían la pistola aquí, y no sé si lo hizo acaso hecho o es que al darse la vuelta aquel compañero pues dio la pistola que la tenía aquí puesta. ¿Sabéis para lo que traía la pistola? No era para tirar en la feria al tiro al picho, ¿no? Mataban al rojo, ¿no? Ocurría eso, había ocurrido muchas veces, y entonces pues... Y este tío pues le quiso volver a interrogar y como no hablaba, le quiso dar el paseillo. Ya sabéis lo que es el paseillo. El cuartel de la Guardia Civil no está muy lejos de la nevera de Guadalquivir allí en Andújar. Es decir, ya por afuera, donde no hay nadie que te vea. Y bueno, pues le dio el paseillo para ver si a las no le sacaba información. Aquel tío todo el rato fue intentando que él se andara y él se quedase atrás. Entonces lo mata, le da el tiro en la nuca y dice, es que quiso huir y se le ha tenido que aplicar la ley de fuga. La ley de fuga era que la policía, la Guardia Civil, tenía el privilegio, el poder de los reos,
maleantes que huían pues podían dispararle. Entonces fue muy listo, ya estaba eleccionado por su cuñado y por otros compañeros de su partido y no cayó en la trampa. O sea, si el tío se quedaba atrás, es muy listo, se quedaba también codo con codo, no se adelantaba. Bueno, como vio que parece ser que no tenía información, se volvieron, quedó vivo y dijo, yo creo que este muchacho no sabe gran cosa. Si no hubiese hablado porque ha visto... Bueno, pues no contento, otro día, bueno, él siguió allí, ya os estoy diciendo que estuvo como 15 días en el infierno. Pues otro día llegaron el brigada de la Guardia Civil y dijo que mañana iba a hablar por sus cojones. Mañana iba a hablar sí o sí, y si no, se iba a enterar. Vinieron dos guardias civiles con los rifles aquellos, la avispa, los avisperos, que tenían unos silenciadores con un agujerito, pero eso decían los avisperos. Entonces lo montaron en un Land Rover de la Benemérita y a ambos lados un guardia civil con su avispero, ¿no? Y lo llevaron por la carretera de la Virgen a un sitio olvidado, perdido de la mano de Dios, para ver si por el camino hablaba. Y entonces pues se bajan allí en un sitio determinado, ya con la orden de acabar con él y dejarlo por allí en un sitio donde no lo encontraron, ¿no? Pero mira por dónde, que no sé si era sargento, el que mandaba allí, pues tuvo un poquito de humanidad, dijo, este muchacho no sabe nada y aquí vamos a cometer un asesinato. Así que vamos a volvernos y ya que nos den nueva orden y tal. Y aquí el caballero, 2 veces a punto de que lo asesinen, se salvó, volvió y bueno, ya creo que sus padres mediaron, tal, y bueno, al final quedó en libertad, pero claro, súper fichado, como una cosa muy peligrosa que había que seguir vigilando. Claro, esto fue en abril del 76. Entonces, un año... Al menos lo vieron el 27 de abril, sí, del 76, ¿verdad? Sí, yo es que te digo, a mí me lo dijeron cuando yo acabé el curso en junio, y cuando yo volví en junio me lo contaron. Entonces, claro, del 76, entonces fue en mayo, en abril del 76. Y un año después se legalizó el Partido Comunista y entonces pues ya pudo respirar, ¿no? Él y sus compañeros y tal, vamos, de forma que el sotanillo, que era un sótano de su casa que servía para discoteca, para todo, pues allí hacían muchas asambleas clandestinas y luego sirvió para hacer fiestas nosotros, ¿no? Allí hasta conocí a la que luego sería mi mujer, o sea, bueno, no la conocí, ¿no? Allí pues, entablamos fiestas. Bueno, vamos a ver, quiero terminar porque va a acabar de echarnos, entonces os voy a leer rápidamente en cuanto a la transición, unas pequeñas pinceladas para que veáis qué modélica fue. Digo, son unas frases, ¿no? Hay un capítulo dedicado entero, pero una frase. Dice, la democracia no llegó al poder judicial, donde ninguno de los jueces franquistas implicados en la represión ideológica y política fue depurado, sino que todos ellos permanecieron en sus plazas. Esto explica que no existieran juicios a los crímenes del franquismo. Lejos de ser así, rechazaron cualquier revisión del pasado y en su lugar se promulgó en 1977 una ley de amnistía para blindar a todas aquellas personalidades del régimen que tuvieron una responsabilidad directa en la represión política e ideológica ejercida a lo largo de toda la dictadura, incluyendo innumerables delitos de sangre. Tampoco llegó la democracia a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil,
ni a otras instituciones del Estado donde jamás se produjo una extirpación del ideario franquista. Todo esto dio lugar a que se viera de que los herederos del régimen siguieron estando ahí. Fijaros, a lo largo de la transición, estamos hablando de la transición, aquella modélica, donde ya se había alcanzado la democracia. Bueno, en enero de 1977, unos pistoleros ultraderechistas, esto ya lo sabéis, penetraron la famosa matanza de Atocha contra los abogados laboralistas en Madrid. Luego, en septiembre, ya en plena democracia, en septiembre de 1977, la AAA, una organización terrorista de extrema derecha, que tenía influencia en Argentina, hizo estallar una bomba en la redacción de la revista satírica El Papus, que criticaba y se burlaba del franquismo, saldándose con un muerto y 17 heridos. En noviembre del 78, fíjate en qué año ya está, ¿no?, se produjo la Operación Galaxia, una conspiración golpista que eran los preparativos para un golpe de Estado, donde participaron altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía Armada y del Ejército. Luego, en febrero del 81, se hizo el fallido intento de golpe de Estado del famoso 23F. En octubre del 82, cuando eran las elecciones donde ganó Felipe González por la abrumadora mayoría, en octubre, pues se produjo la conspiración golpista un día antes de las elecciones del 27 de octubre. Y bueno, hubo más. En junio del 85, fíjate dónde nos ponemos, hubo otra conspiración golpista liderada por un grupo de militares de alto rango apoyados por civiles de extrema derecha. Es decir, que la democracia tampoco llegó al resto de los poderes fácticos de nuestro país, incluido la Iglesia Católica, la banca, el gran empresariado, el 35, son herederos del franquismo, prácticamente. La prensa, etc. Luego, hago también un capítulo de mi estancia en Madrid, que es muy interesante, y entonces, sí, es 2 minutos, o sea, y termino. Es que no quiero dejar esto sin decir, porque vamos, lo vaya a leer, ¿no? Es que la movida madrileña se creó, o sea, se quiso vender como un cambio moderno para España. Fue una maravilla para España, fue todo lo contrario. Fue un cambio para España, pero a peor. Para la mayoría de los adeptos, generalmente jóvenes de clase acomodada, suponía solo una moda desprovista de reivindicaciones, como un nuevo divertimento con ínfula de transgresión, rozando el simple gamberrismo, aderezando con música y droga. Pero esta transgresión era puramente estética y su rebeldía no iba contra el sistema ni contra la justicia social. Había una falta total de compromiso sociopolítico, derivada de una pobreza intelectual alarmante. Se optaba por lo simple, por lo sencillo, por lo rápido y superficial, mostrando un desconocimiento total de las corrientes de pensamiento de generaciones jóvenes comprometidos de las 2 décadas anteriores. Esta nueva ola de la movida suponía un rotundo cambio de orientación. Se podría decir que era transgresora en la personal, pero conservadora en el aspecto político y social. Se trataba de un movimiento elitista y estético, vacío de contenido, que contagió a las clases populares. A partir de mediados de los 90, los pobres siguieron el escalafón más bajo de la pirámide económico-social, mientras que los antiguos niños ricos de los 80 se habían asentado en la cúspide de dicha pirámide, satisfechos de haber desplazado a la izquierda política en una sociedad menos reflexiva, en la que se había sustituido la justicia social por los mercados y la cultura del pelotazo. Esta modernidad era superficial, conllevó un consumismo incontrolado e irresponsable y supuso en parte el desmantelamiento de la conciencia social. Y una última frase que dice que a la movida madrileña se le ha llegado a calificar como la mitificación de lo mediocre. Suponía una distracción para el pueblo llano, como lo eran el fútbol,
o los toros. Así que yo hago aquí una cita al principio, y esto ya sí queda un segundo, al principio, que esto va dirigido a los jóvenes, bueno, a todo el mundo, pero para que sea un golpe en la conciencia de los jóvenes, una cita de Tomás Bulat, que era un filósofo, escritor argentino, que murió con 50 años hace poco. Dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. El saber. Y otra, antigua, de Víctor Hugo, que dice que la libertad comienza donde termina la ignorancia. Ahora se trata del debate, del diálogo, de las opiniones, de las aportaciones. Es el tiempo vuestro ahora. Venga, pedid la palabra y os animo a que haya muchas opiniones, muchas intervenciones. Mientras más intervenciones, mejor. A ver, más palabras. Más opiniones. Antonio. Más. Bueno, vamos a ir a 10. Bueno, yo solamente decir, bueno, que yo vengo del movimiento obrero. Yo entré en contacto, conocí lo que era Comisiones Obreras en el año 70. En el año 70 conocí lo que era el movimiento de Comisiones Obreras. Y yo estaba ya trabajando en una fábrica y en unas condiciones laborales que nos tenían, pues, unas condiciones con salario de miseria y horarios de 11 y 12 horas de trabajo. Yo ante aquello me revelaba lo mismo que algunos de mis compañeros. A raíz de entrar en contacto con Comisiones Obreras, nos sirvió un poco para ir creando entre nosotros, que estábamos totalmente desorientados los jóvenes, para ir creándonos una idea y unirnos para reivindicar dentro de la fábrica mejores condiciones de trabajo. Acto seguido conozco el Partido Comunista. A mí me produce un choque, porque claro, cuando yo empiezo, a mí me pasan algunos libros y entro en contacto con el Partido Comunista, para mí el Partido Comunista era el anticristo. Yo vengo de familias religiosas. Yo tenía un tío cura, un abuelo sacristán, un tío sacristán, venía de la Zafa. Y claro, para mí aquello, cuando llegan los libros aquellos a mis manos, a mí eso me produce un poco, vamos, casi me quemaba aquello, pero cuando empiezo a leerlo, y uno de los primeros libros que yo leí fue el de La Madre, de Máximo Gorki. Y entonces yo vi que había mucho humanismo allí, que no era lo que a mí me habían contado en otros lugares, ni mi tío, ni en Azafa y todas estas cosas. Entonces, a partir de entonces entro también ya y empiezo a entrar dentro del partido de la clandestinidad, dentro del Partido Comunista. Esto ya en el año 70, todo seguido. En el año 70. En el año 70 se produce también, yo empiezo a militar dentro del partido y yo entro en contacto a través de mi cuñado, Manuel Marín. En el año 70 se produce una caída importante en esa situación que han nombrado, que estaba en el estado de excepción, se produce una caída en Andújar muy importante del Partido Comunista, donde prácticamente queda desmantelado. Yo no caigo, era eso, a mí no me conocían eso, y entonces el único contacto que tenía conmigo era mi cuñado. Mi cuñado lo podían matar, que no hablaba de nadie. Entonces queda desmantelado. Cuando sale los compañeros y camaradas que habían caído en el año 70, en víspera de Navidad, por estas fechas, que fue unos días ya próximo a Navidad, el 20 y algo por ahí era, pues salen de la cárcel de Jaén en abril y mayo, empiezan a salir. Pero claro, el partido en Andújar está ya desestructurado totalmente. Entonces, a mí yo tenía 18 años, me hacen asumir que sea el responsable de un enlace entre Jaén y Córdoba. Yo me responsabilizo, digo que sí, acepto que eso y me hago responsable. Entro en contacto con gente de Córdoba, que yo no conocía, ni me conocían a mí, ni yo conocía a aquella gente. Me fui a Córdoba en el tren, a la estación de Córdoba, llevaba un distintivo
y el enlace mío tenía otro distintivo para poder conocerlo. Nos conocimos, yo le hice una pregunta y me tenía que contestar a esa pregunta que yo hice, como con otro enlace que tuve con Jaime. Pues efectivamente coincidimos que éramos los que teníamos que poner en contacto. Me cogió una moto, en una moto, que yo no sabía ni a dónde me llevaba, pero ya sé que íbamos al Veredón de los Frailes, con un casco, él llevaba un casco que le daba por toda la cara, y allí yo iba con una bolsa de estas de deporte. En la bolsa ponía Montreal 66, de la Olimpiada de Montreal. Eso es lo que ponía en la bolsa. Entonces, allí en la bolsa me llenaba la bolsa aquella de documentos. Me llenaba la bolsa de documentos, nos montábamos en la moto y a todo correr me dejaba cercano a la estación de ferrocarril. Se iba y yo ya me venía en el tren hacia Andújar, cargado con mi paquete y documentos, la bolsa llena de documentos. Yo tengo una anécdota que la voy a contar, que sucedió también en unos casos. Adrián, por favor, mira, procura ser un poco breve porque... Pero ya esto lo tengo. Hay muchas palabras, mientras más breve seáis, más compañeros pueden Claro, hablar. claro. Bueno, pues ya, voy a contar lo que sucedió. Venga. Como yo era el enlace, bueno, pues empecé trayendo los documentos. En una de las ocasiones que yo me dejó en el tren, yo me vengo para montarme en el tren, para venirme a Andújar, venía todo el tren lleno. Empiezo a andar por el pasillo, a ver si encuentro un compartimento, entonces venían del lado los compartimentos, a ver si encuentro eso, y voy mirando todo lleno. Cuando casi al llegar al final del tren, según voy andando, encuentro que está vacío. Me meto dentro de él, claro que venía vacío, venía la pareja por el civil. Y entonces yo, en vez de retroceder, pues le hablé con ellos. Le pregunté si estaba vacío aquello. Dice, sí, esto está libre. ¿Y me puedo aquí sentar? Dice, sí, pues siéntate aquí. Cogí mi bolsa, se la coloqué enfrente de ellos y eso. En las posteriores veces que vine, que yo estuve de enlace, yo ya lo que buscaba era el compartimento de los bolsillos abrir. Porque estaba seguro. Ya le conocía. Este es un buen Con una hombre. bolsa llena de... Estaba seguro. Es verdad que yo me había destinado, mi cuñado era el que más destinaba la forma de actuar y unos librillos que me pasaban del Partido Comunista. Porque si yo en ese momento yo retrocedo o hago cualquier cosa extraña, también lo hubiera sospechado él. Pero cuando actué de tal manera que eso, lo que me pasaba también cuando me detuvieron en Andújar. Pero cuando me detuvieron en Andújar, yo no le reconocía nada. Y todos los papeles que me enseñaban se habían hecho todos en mi sotanillo. Con una multicopista que teníamos, que la buscaron, mi casa fue registrada por todas, buscaban la máquina de escribir, que era donde yo picaba los clichés, buscaba la multicopista y estaba allí, en el sótano, estaba allí la multicopista, era el cuadro que tenía enmarcado el póster de Jesucristo se busca y el marco aquel, le poníamos una tela y con un limpia cristal y salía la fotocopia de puta madre. Y ellos buscando y estaba allí, pero no lo encontraba, porque buscamos otra cosa. Muy bien, muy bien. Muy valiente, muy valiente. Bueno, yo me he visto identificado en lo que ha estado comentando, sobre todo en la época de Madrid. Yo nací en el año 54 y marché con 18 años, marché a Madrid a trabajar. Y me pilló, bueno, pues cuando los grises arreaban en la universidad, en el centro, trabajaba y bueno, íbamos unos compañeros, íbamos a las manifestaciones que podíamos, clandestinas, pero siempre había policías de grises con los verbajos cada día más grandes. Y entonces, bueno, corrí bastante para que no me dieran y tuve la desgracia de una compañera mía. Le dieron con un verbajo en el pecho, tuvimos que llevarla al 12 de octubre y se lo extirparon, dejaron frita a la muchacha en ese sentido. Y bueno, y estuve allí, me pilló a todas las que podía iba, me pilló la muerte de Carrero Blanco, que no es que me agrade que muera la gente, pero bueno, estaba más cerca del cielo cuando subió para arriba. Y vivió aquello y bueno, he estado siempre afiliado a Comisiones Obreras y bueno, y he pasado un poco desapercibido porque mi posición aquí en Linares, en donde he trabajado, tampoco me podía destacar. Porque mis jefes, bueno, pues el rojillo, esto, lo otro, y estaba cara al público y como
encargado de las empresas donde he estado trabajando en varias aquí de Linares muy importantes de la época, hasta que ya me jubilé, pues lo he vivido todas estas cosas. Y ahora me he visto un poco emocionado. Identificado en lo que ha dicho, lo que ha estado comentando, lo de Linares. Porque muy joven, pues veíamos los problemas que había. Y que el régimen seguía, este hombre no se moría y íbamos de puto culo. Así que eso es lo que puedo aportar. Bueno, Ana. Sí, bueno, yo también decir que, claro, el libro de Félix pues, nos trae al recuerdo lo que éramos en aquella época. Y es verdad que no éramos entonces muy conscientes de lo que hacíamos, pero estábamos en todos los asuntos. Y bueno, pues íbamos, porque nuestra vida era, todo lo que hacíamos lo hacíamos por una causa. Primero que éramos los universitarios que veníamos de familias obreras, pues nos sentíamos totalmente privilegiados para poder ir a la universidad y poder estudiar una carrera. Entonces, uníamos todo, uníamos pues nuestros estudios, lo que queríamos saber, lo que queríamos, lo que soñábamos para el futuro, pero también en una lucha política, social, y también lo pasábamos muy bien. Lo que dice Félix, nos pasamos toda la tarde con una botella de cerveza y una guitarra cantando en cualquier sitio y después nos íbamos a un concierto de Luis Pastor o de Hacha, como he dicho, yo también estuve en ese concierto. Creo que la bandera la sacó otro compañero, pero bueno, que da igual. A mí me dijeron que había sido, yo se lo pregunté a Pilar y me dijo que no me iba a decir nada. Manuel Molino. Sí. Y bueno, pues, y nos íbamos, pues eso, y íbamos a los conciertos, estábamos, y a las asambleas de la universidad. Nuestro profesorado tenía una gran autoridad también, porque nos ayudaban en muchas cosas y nosotros teníamos una gana inmensa de aprender todo. Yo creo que la diferencia es que siempre íbamos con una carpeta. Yo siempre me recuerdo de joven con una carpeta debajo del brazo, será porque no teníamos móvil y teníamos que llevar a algún sitio los papeles, pero en la carpeta llevábamos pues el último libro que estábamos leyendo y que nos lo intercambiamos porque no comprábamos apenas, pero no teníamos tanto dinero, pero nos lo pasamos de uno a otro. El último panfleto que habíamos visto en algún sitio, la última carta que nos había escrito no sé quién, y en fin, en la carpeta iban todas las cosas importantes junto con los apuntes, porque sobre todo los becarios sabíamos que teníamos que aprobar todas las asignaturas final de curso para tener la beca. Pero que era una época muy interesante en la que éramos muy conscientes muchas veces pues, de las manifestaciones, de que nos podían dar un palo, como decía Antonio, pues yo recuerdo de que podían detener a un compañero, yo recuerdo a uno que creo que era también de historia, no recuerdo el nombre, pero que le dieron una paliza. Antonio Antequera, que era de Linares. También, no, pero no me refería a Antonio Antequera, que también lo conocía otro. Pero en fin, que era una época pues que no éramos muy conscientes del peligro, pero que de alguna manera nos sentíamos protagonistas de todo lo que estábamos haciendo. Y sobre todo que era una época en la que teníamos mucha esperanza. Sabíamos que las cosas iban a cambiar y estábamos tratando de conquistar eso. Por eso digo yo que eran años difíciles, pero ilusionantes. Sí. Antonio, Sí, mi experiencia viene desde muy chiquito. Yo crecí en Úbeda y enseguida allí me di cuenta de dos personas importantes, eran José María Roldán y Ramiro. Eran dos personas que cuando pasaba Franco por aquí, el día antes ya lo habían revisado, lo habían puesto a la sombra. Yo era amigo del hijo de Roldán y sabía lo que pasaba esa familia, que se quedaba sin el padre y tenían que sobrevivir vendiendo el vino como podían. Eso, en fin, en mi familia desde el principio teníamos conciencia, la panadería siempre poníamos la pirenaica y luego incluso conociendo en el pueblo sabíamos los alguaciles que estaban manchados, que llevaban su camisa azul y todas esas cuestiones. Luego, a mí me parece, porque le doy mucha vuelta a eso y he hecho un poco una memoria sociológica de lo que iba pasando. Yo terminé como maestro al final de los 60 y en aquel momento ya empezábamos a destacarnos y vino por aquel entonces un ministro que en época de Franco yo lo recuerdo ahora como más prometedor que muchos ministros que había después en la democracia. Villar Palasí fue un ministro, le achacaban que fuera del Opus Dei, pero en aquel momento
hay que darse cuenta de que incluso empezó y dijo: las casas de maestros se van a extinguir, porque los maestros no son guardias civiles y no necesitan y deben de tener un vivir suficiente para no tener ayuda de ese tipo. Aparte de eso, comparado con las reformas educativas que han venido después, eran muy avanzadas. Buscó dinero y León Herrera, que era un ministro entonces de Jaén, decía: no te lo gastes, que te estás gastando los ladrillos de las escuelas. Y fue esa de las pocas reformas en las que se tocó la formación del profesorado, se hicieron fundamentalmente las concentraciones escolares, y en la formación del profesorado fue una ocasión maravillosa, importante, para que el profesorado se reuniera y concibiera su rebeldía. En las cabezas de comarca nos juntábamos y allí surgió la coordinadora, una coordinadora donde también empezó a militar Anguita, Julio Anguita, y el Anguita de Jaén, Manolo Anguita. Y entonces, a partir de esas movilizaciones, yo estaba ya, me había casado y vivía ya en el año 71, 72, ya estábamos en Peal de Becerro, y a mí me tocó coordinar toda aquella zona, con un miedo tremendo. Un día me tocó a mí coger el coche, un 600 de quinta mano, y me metí, que iba hacia Pozalcón, y me salí de la carretera y me coge el sargento de Peal y me mete en Chirona, vete tú a saber. Pero lo que sí recuerdo de aquello es que incluso el mismo Villar Palasí sí que se planteó una cosa que teníamos los niños de aquel tiempo. Acordábamos que cuando teníamos 8 o 9 años, en la escuela se producía una segregación. Este para estudiar y este que se esté aquí todavía en la escuela. Entonces, Villar Palasí dio una oportunidad para que aquella parte de aquella generación que había tenido que pronto, para buscarse la vida, colocarse de aprendiz en algún sitio, y desde allí, como tenía talento, aprendió, y desde el trabajo de aprendiz llegó y se cultivó. Y entonces, cuando llega a la Villar Palasí, en el bachillerato en la escuela para adultos, aquellos pasan por ventanilla los conocimientos que habían aprendido en la vida, y a partir de ese momento era importante. Yo, vista el paso de lo que se había avanzado dentro del franquismo, ahí había efectivamente todos los asesinatos, la persecución que había, pero habían dos vidas: la gente que teníamos esperanza, que luchábamos y que superábamos como podíamos la clandestinidad, pero en la escuela era mucho más revolucionaria entonces. La enseñanza siempre ha sido reaccionaria, conservadora, pero en aquellos momentos en que se estaba, que para dónde terminará esto, los conservadores, y entre el profesorado, la mayoría eran conservadores, se quedaban a ver y pasaban por demócratas, porque entonces eran demócratas hasta los que estaban en la Guardia Civil y en lo demás, pasaban, y allí en los colegios estaban así. Y entonces tuve la desgracia de que me encantara. Mis padres tenían esperanza, ideas del socialismo, y yo entré en el Partido Socialista y comprendí ahí ya la mentira que había, que los buenos socialistas y los socialistas eso eran perseguidos completamente. Recuerdo perfectamente que Sócrates Gómez, que fue el primer secretario, yo indagaciones que hice, y en el año 40 y 40 y tanto, se tuvo que ir ya cansado de años de prisión y de palizas que tenía. Él quedó como un histórico nada más. Y luego, pues efectivamente, no hay más que ver que cómo termina Felipe González con Barrio Nuevo y lo demás, con un terrorismo de derechas claramente, cómo llegamos
al Congreso del 28, del 68, y el 28 Congreso, y entonces allí ya se estaba trabajando completamente a hacer obreros de la burocracia. Que el partido se transformara precisamente en una estructura aparente. Hubo una pequeña gente que formó lo que se llamaba Izquierda Unida, Izquierda Socialista y lo demás, que daba porte, pero lo triste del caso es que hubo que llegar al año 83 y después para que se reconociera la figura de Negrín. Probablemente el ciudadano más honrado de este país, después, ya casi en el siglo, en este siglo, y que tenía que haber sido necesario para romper los bulos de que si se había llevado el oro a Moscú y lo demás, y lo que había hecho precisamente sacrificar la vida de un intelectual de primera fila, y coger la responsabilidad del gobierno por eso. Todo eso lo venían haciendo los supuestos socialistas que presumían de ello, y ya no le quedó más remedio que a Alfonso Guerra reconocerlo como tal cuando estaban. Una pena con todo lo que se ha hecho. Y de todos esos barros, porque cuando aquí se empezó a hablar ya del desencanto, estamos hablando ya del año 90 o así, porque toda esa ilusión se había ido. Yo creo que el esfuerzo revolucionario de lucha y de avance estaba todavía en esa clandestinidad porosa en la que había ideales y todavía se mantenían. Lo que ha venido después, desgraciadamente, ha sido otra cosa. Se mantuvo lo de base frente a las bases, ha sido el 15M o un revolver de aquellos del pueblo que lucha por la verdadera democracia y no por lo que ha sido. Y esto es lo que estamos, desgraciadamente, que la gente no conoce todo eso, y bien haríamos casi cada uno escribir un libro para que en nuestro barrio y en los demás supieran lo que era esto. Lorenzo. Bien. Sí, yo en esa línea, con lo que acaba de decir Antonio, a mí, en este revisionismo que estamos llevando a cabo ahora con motivo de los 50 años del fallecimiento de Franco y el comienzo de la transición política española, pues claro, lo que más me preocupa actualmente es ese ascenso de la ultraderecha, ese ascenso de los neofascismos, ese ascenso de una juventud, de movimientos sociales o políticos desde el punto de vista de la ultraderecha, en la que evidentemente estamos pasando a recordar escenarios, escenas y situaciones que ya tenían que haber quedado muy desterradas en el tiempo, y sin embargo, a través de nuestra juventud, vemos que están resucitando. Y el planteamiento creo que es una reflexión muy profunda, creo que es una reflexión muy seria entre la juventud de aquellos años que nosotros precisamente fuimos con 18 o 20 años. Yo nací en el 57, con lo cual en el 75 yo pasé a trabajar a Metalúrgica de Santana en octubre del 75, recién acabado en SAFA mi estudio de formación profesional, después continué estudiando maestría en la escuela de peritos entonces y demás. Mi escuela evidentemente fue el mundo laboral, el mundo del trabajo. Cuando yo accedí al mundo laboral fue cuando descubrí que verdaderamente había otra etapa, otra dimensión, otra sensación distinta de una lucha que estaba precisamente Metalúrgica de Santana. Ha sido una empresa que se ha distinguido precisamente por esa lucha, precisamente, ¿no? Y entonces, todos los que estamos aquí, tenemos experiencias, y se han expuesto aquí algunas, y cada uno podríamos contar nuestra experiencia personal, pero todas van en la misma línea. Es una experiencia de organización sin organización. Es decir, cuando nada estaba organizado, nosotros nos reorganizábamos en la lucha clandestina, en las calles, en los talleres, en las fábricas, porque no existía, no estaba legalizado, ni estaban legalizados los sindicatos, que no se legalizaron, si no recuerdo mal, hasta la primavera del 77. Luego, por tanto, había unos años ahí en los que había que... Fue una juventud que sin medios luchó, batalló, plantó cara.
y tenía como bandera, por supuesto, la esperanza y la lucha contra la dictadura, como es obvio, ¿no? Y yo, la pregunta es, ahora tenemos una juventud de 18 o 20 años que es precisamente la que está, no toda, una parte, que es la que está abanderando todos estos neofascismos y todos estos movimientos de ultraderecha y todo este tipo de cuestiones. Y yo la pregunta es, si aquellos tenían, si nosotros teníamos la esperanza y la juventud, ellos también tienen ahora esa misma juventud, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora esta juventud está planteada en estas cuestiones, ¿no? Está resucitando todo aquello. Y yo creo, hay muchas respuestas, la carga de profundidad de la reflexión tiene que ser bastante, pero yo creo que hemos engañado mucho a la juventud. Hemos engañado mucho a nuestra juventud. Le hemos dulcificado mucho a nuestra juventud cuestiones que no teníamos que haberse dulcificado. Tenemos una juventud, mira, yo no pude estudiar una carrera universitaria, porque mi padre era minero, yo vengo de una extracción social medio-baja de la época, y no me da vergüenza reconocerlo. Yo nací en una calle minera, mi padre y mi familia es toda de tradición minera, Linares, y mi padre a mí no me pudo pagar un estudio universitario. Yo no pude ir a la universidad porque mi padre no me lo podía pagar. Entonces yo accedí al mundo de la empresa, al mundo de la fábrica, concretamente, ¿no? Pero yo sí me he preocupado de que mis hijos, como muchos de los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, hayan tenido carreras, hayan tenido estudios universitarios. Luego hemos tenido una juventud que nunca, jamás ha existido en España, una formación impresionante. ¿Por qué se da esa paradoja y esa contradicción entre una juventud con una formación impresionante, como nunca lo ha habido en la historia de España, y esa escasez o ese pasotismo de la política, de involucrarse en los movimientos sociales, culturales, políticos? ¿Por qué? Tendríamos que estudiar muy a fondo. Y creo que gran parte de todo eso es que hemos engañado a nuestra juventud, le hemos dulcificado una historia y un pasado que no se corresponden con la realidad. Que le hemos dulcificado tanto que no han entendido ni lo que fue la dictadura, ni lo que fue el fascismo, ni lo que en España tuvimos que luchar, batallar, sobre todo nuestra generación, para conseguir la democracia. Porque lo hemos engañado diciendo que la democracia la consiguió el rey y 4 políticos. No, la democracia se ganó en España en los talleres, en las calles, en las asociaciones de vecinos. Ahí fue donde se ganó la democracia. Y creo que la hemos engañado en ese. La reflexión sería mucho más profunda, pero creo que lo hemos engañado en muchas cuestiones cuando hemos tenido una juventud con una formación como nunca la ha habido en España. Ahí hay muchas contradicciones y mucha análisis. Pero hay un problema muy gordo que es de las redes sociales. Antes no había redes sociales, los bulos no iban de boca en boca. Ahora sí, ahora los jóvenes se informan solo a través de las redes sociales. Bueno, vamos, quedan 4 palabras. Yo quiero decir 2 cosillas. Antonio te ha apuntado, a Dani lo apunto. Entonces ya una más. Yo creo que con estas palabras, que sean breves, podemos terminar porque Félix, si queréis alguno, pues para el libro, por supuesto, ¿no? Entonces yo quería aportar ya en el debate 2 ideas, nada más que 2 ideas que a mi juicio son importantes, ¿no? La primera es que Franco murió en la cama, en una frase muy afortunada de Nicolás Sartorio, pero la democracia, la dictadura murió en la calle, la dictadura. Esto es muy importante, es decir, eso es poner en valor la movilización. Y efectivamente la democracia no la trajo una tómbola, no nos tocó en una tómbola, decía un compañero nuestro, ni la trajo el rey, ni Victoria Prego. No. Si no hubiese sido por la lucha que no empezó en los años 60, empezó inmediatamente después de la Guerra Civil. Yo ya expliqué aquí un día que el Comité Provincial del PC lo desarticularon 3 veces en el franquismo, año 45, año 61 y año 70. El desmantelamiento de Andújar del año 70 abarcaba muchos más municipios, era el Comité Provincial entero. Bien, entonces la democracia murió en la calle, con la movilización. Si la democracia no la trajo la movilización, entonces aquella movilización fue inútil. Por eso, ojo con esta idea, porque una cosa es que la democracia tenga averías, tenga insuficiencias, tenga cosas que no son de recibo, yo le decía ahora una muy gorda, y otra cosa es que fuese una democracia otorgada, tramposa. Si fue una democracia otorgada, la lucha de los antifranquistas fue inútil, no sirvió para nada, fue en balde. Y esa es una idea que yo por lo menos no comparto y que esa idea está en la sociedad. Segunda idea que quería decir, mirad,
la democracia española del año 76, 77, 78 cometió un gran error, la transición. Para mí el mayor error de la transición. Y es que la democracia española en esa época se debió conectar con la última experiencia democrática de España, que era la República, no con el franquismo. Y se conectó con el franquismo. El planteamiento de la reforma política fue de ley a ley, habéis visto en los programas de televisión. Es decir, desde la ley franquista a la democracia. Y eso es una contradicción en sus propios términos, que estamos pagando las consecuencias todavía. Pongo un ejemplo. El rey para mí no es legítimo. Y como decía Fidel Castro, yo estoy sin argumentos, no se me va a convencer, pero estoy dispuesto a escuchar los argumentos. Y para mí el argumento contundente de que el rey no es legítimo es que nace con la ley de jefatura del Estado del año 47, donde se define el Estado futuro como una monarquía, para recuperar la monarquía. Y además esa ley reserva a Franco la potestad de designar el futuro rey. Y esa es la legitimidad del rey y de la monarquía española. Es una legitimidad franquista, por lo tanto no legítima, porque el franquismo fue un régimen ilegítimo. La justicia franquista fue ilegítima. La educación franquista fue ilegítima. Las instituciones del Estado franquista fueron ilegítimas porque nacieron de un golpe de Estado. Esta es la cuestión clave que explica hoy muchísimos problemas que tenemos todavía. Bien, estas dos ideas. La democracia murió en la calle, aunque Franco muriera en la cama. Y la democracia española en esta época debió conectarse con la última experiencia democrática, que fue la República, no con el franquismo. Bueno, Mariano. Un segundo, para quien rebata... Te vamos a dar la palabra al final, ¿eh? Vale. Porque puede al final decir más cosas. Es que hay varias palabras todavía. Mariano, yo voy a intentar ser muy rápido. Yo creo que la juventud en los años 60, finales de los 60 y los 70, luchó porque no había sufrido la guerra civil y la represión franquista en los primeros años. Porque nuestros padres, nuestros cercanos, la gente de mediana edad y mayor, pues llegó a conformarse su derrota. Estaban asustados. Además, el fascismo estaba crecido. Había no se podía protestar. La gente se acostumbró a hacer las cosas en silencio, a hacer lo que le mandaran, y era un servilismo indecente, la que se implantó en la sociedad española. Entonces la juventud, que no tenía ese miedo, fue la que empezó a organizarse y a protestar, porque además veía la injusticia, veía las sinrazones, veían la brutalidad que había en las personas. En cualquier momento te pagaban un bofetón, la Guardia Civil y además públicamente se maltrataba a la gente sin apenas motivo, y había una dependencia, un servilismo, una humillación constante en la sociedad, que eso la juventud nos revolvió, porque entonces empecé yo a ser joven. Yo nací en el 44, entonces luego vino el tema que se ha explicado ahí en el libro de Félix, del tema de Chile. Chile fue una referencia para nosotros también, y cómo se rompió esa referencia de que la clase obrera, la gente más humilde, empezaba a recoger conquistas que venían del gobierno. Entonces, esa referencia de que los jóvenes en aquel momento se hicieron rebeldes y lucharon por buscar un mundo mejor y una sociedad más justa, ¿eso por qué no se da ahora? Se da también la juventud, pero no también está el fascismo fortaleciéndose con esa juventud. Porque a lo mejor no hemos sido lo suficientemente valientes para hacerle posible que esa juventud tenga un futuro más seguro y unas condiciones de vida que le puedan posibilitar formar una familia. Nosotros formábamos la familia muy jóvenes,
ahora tienen que esperar mucho tiempo a tener cierta estabilidad, la vivienda está por las nubes y toda esa cuestión no ha sido capaz los gobiernos, incluso gobiernos progresistas, de hacer posible una sociedad más justa. Y ahí está venciendo el capitalismo, ¿eh? Y además el fascismo da soluciones fáciles a problemas complejos. O sea, si tú no tienes una vivienda es porque hay muchos emigrantes, porque la gente paga muchos impuestos. Entonces, cuestiones muy fáciles que imposibilitan. En definitiva, la juventud fue rebelde porque vio la injusticia y en un momento dado los mayores no estaban en condiciones de hacerlo. Y ahora parece que los mayores tenemos que sujetar o tratar de orientar a la juventud. Antonio. Bueno, yo he devorado el libro de Félix, yo sí voy a hablar de tu libro, aunque inicialmente se haya dicho que no, ¿no? En 3 noches, pues además lo recomiendo. ¿Y por qué lo he devorado? Porque en el capítulo 2, concretamente, un capítulo, creo para mí, demasiado valiente, quizás por las denuncias que en él hace, pues se reflejan cuestiones de nuestra adolescencia. Tengo que decir que yo conozco a Félix en el año, a ver si calculo bien, 69, efectivamente. Y compartimos internados 69-70 respectivamente, ¿sí? 2 años. Hacíamos 71, 69, 70, 71. Hacíamos oficialía, es decir, mis primeros estudios fueron maestría industrial, también, Lorenzo. Entonces, a lo que voy. ¿Cómo era? Yo estuve 7 años interno, Félix. Tú hablas en el libro de 2 años internos por tu parte. Yo estuve 7, preaprendizaje, oficialía y maestría, en la SAFA de Úbeda. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de profesorado tuvimos? Porque yo quiero incidir en el profesorado un poco. El profesorado en los centros educativos es fundamental. Nosotros teníamos profesorado varios. Yo recuerdo que un tal Ángel Cachón, en primero de preaprendizaje, a mí me daba formación del espíritu nacional. No sé si finalmente acabó de delegado de turismo, de que acabó, no creo que llegara a gobernador, pero perfectamente podía haber llegado, ¿no? Sin problema. Pero también recuerdo otro profesor, que lo sacas tú en el libro, que era Pepe Corbella, que había trabajado en la fábrica de la moneda de timbre en Madrid, y nos enseñaba los brazos, se subía a hablar y decía, mirad, este es el veneno de hacer billetes, y nos tienen explotados. Bueno, lo cogen para que diera allí una asignatura que se llamaba Sociología. A raíz de aquel profesor, pues todo seré breve, corto, rápido, oferta, demanda, en fin, todos los términos aquellos que había que interiorizar, economía de mercado, economía de dirección central, calaron en nosotros y éramos críos de 16 años. Quiero decir que la SAFA en ese momento, la SAFA de Úbeda concretamente, creo que en otros sitios parecidos, alguien la tildó como un nido de rojo, pero había de todo, había profesores terribles en algunos casos, incluso si me apuráis, abusadores. Entonces, yo se apuesto por los jóvenes actuales, se dice por ahí que 1 de cada 4 va a votar a Vox. Qué pena. 1 de cada 3 que hagan cosas. Pues bueno, si va por 1 de cada 3, espero que no lleguen 2 de cada 3. Entonces, el resto, bueno, pues tiene otro tipo de mentalidad. Que la ejerzan con la fuerza que en nuestro día nosotros la ejercimos. Bueno, yo tengo que decir que no he militado en ningún partido. Únicamente estuve afiliado a un sindicato, porque estaba subido en una torre de alta tensión y llegó abajo... trabajaba yo en los veranos, llegó abajo un sindicalista y dijo, si te caes de ahí te vas a matar, ¿y quién te va a defender? Y digo, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy un sindicalista, si quieres te hago el carnet. Y esto fue en Albacete, imagináis pues un poco el sindicalista como era. Dicho esto, coincido con Mariano, los jóvenes actuales están puteados a un nivel impresionante, son unos jóvenes sobradamente formados, en cantidad de aspectos. A lo mejor les falta esa formación política que debieran tener, la adecuada, de la historia, de la memoria histórica de España,
que por cierto en la selectividad casi nunca se llega ahí, o nunca se llegaba. No sé yo si ahora ya con los planes nuevos se llega. En definitiva, 2 años coincidimos Félix y yo, 14 y 16, hicimos una ruptura importante de 53 años, y a los 53 años hemos recuperado, considero que nuestra amistad, y me he encontrado con Félix que el vacío que tenía de él lo he encontrado en el libro. Apasionante. Enhorabuena, y sobre todo también por lo del lince. Lo de los linces ya me ha dejado deslocado. Que gracias por ese gran libro que ojalá se leyera en los institutos. Muy bien, muy bien. Dani. Sí, gracias, breve o no. Sí. Después de Dani ya termina Félix, pero tenemos que terminar. Sí, voy. En primer lugar, me voy a sumar lo que Antonio ha dicho, porque yo también me leí el libro. Empecé a leer críticas del libro por ahí por internet y me llamó la atención, y leí el libro en septiembre o final de septiembre, octubre, y yo encontré en el libro algunas cosas muy interesantes. Encontré que no era un libro de historia, aunque era un libro de historia, que no era una autobiografía, aunque era una autobiografía, que no era una novela, aunque tenía parte de novela también, y al final yo pensaba, pues quizás es un ensayo, ¿no? O es un acto de memoria, ¿no? Y creo que proveniendo de un historiador, un ensayo precisamente es el género más comprometido que hay, ¿no? Y a mí me alegró eso. Y pensaba yo, cuando lo leía, en la necesidad de la memoria. Yo también soy profesor de historia, de ética y de filosofía, precisamente en SAFA, y os voy a poner un ejemplo de un compañero vuestro, ¿no? Cuando yo estaba en el Parlamento, fui parlamentario durante un tiempo, el día que murió Manuel Anguita, yo lo vi en internet y estábamos en la comisión de educación, y digo, coño, se ha muerto Manuel Anguita, y lo comenté allí, ¿no? Y dijo el presidente, ¿quién es ese? Y había gente allí también de Izquierda Unida, ¿quién coño es este ese? Y había sido miembro y presidente de la comisión de educación, allí en el Parlamento, y no había hacía tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión sobre la memoria, que es un acto de memoria lo que has hecho tú en el libro, es excelente, pero la memoria es muy traidora, tan traidora como que el que sacó la bandera está perdiendo la memoria ahora, ¿no? Manolo Molinos, ¿no? Y es una pena, ¿no? Entonces creo que el compromiso tiene que ser un compromiso más militante, y en esa reflexión a la que yo me subo, Mariano me ha parecido muy acertado, y Antonio también, como Lorenzo, ¿no? Yo siempre me nutro aquí de muchas ideas, pero yo pienso, ¿qué fallo yo cuando yo hablo con los niños? Yo estoy harto de que me digan, es que no se llega al franquismo cuando está dando el temario. ¿Cómo que no se llega al franquismo? Yo no tengo libertad de hacer analogía cuando estamos tratando de cualquier cuestión con el franquismo, que es un ejemplo que nosotros nos encontramos en los padres de los niños que son mis alumnos. Son los profesores los que fallan en eso. Y yo no voy a decir, están los profesores, no. Son los profesores que no hacían eso los que fallan. Y ese es el compromiso que por lo menos yo en mi pequeña parcelita pues puedo ejecutar. Y me gustaría que lo ejecutasen los compañeros. Y luego voy a acabar también con una cuestión que me parece muy interesante, ahondar un poco lo que te has dicho, Luis. Nosotros estamos en eso que han llamado el revisionismo de los 50 años de la transición, de la democracia al inicio, y estamos poniendo todas las castañas ahora a asar en la responsabilidad de los movimientos políticos, los movimientos sindicales y demás. Eso tiene un truco, Tiene un truco que nos digan que todo lo que ha fallado es culpa nuestra. Porque ya no hay protagonistas en el otro lado a los que les vamos a echar la culpa. Esto es mucho más complejo que eso. Y lo que es complejo es que se haga un libro como este. Y el compromiso de Félix en hacer un libro como este. Y yo creo que todos nos tenemos que felicitar de que haya un libro como este, de darle publicidad, nosotros somos cristianos por ahí. ¡Ay, claro, lees todos los libros! Muchas gracias, esto que quería hacer. Bueno, antes de darle la palabra final a Félix, deciros que este acto lo ha organizado la Asociación Encuentro Democrático de Linares, que agradecemos, yo en nombre de la asociación agradezco vuestra asistencia, que creo que esta asociación organiza debates políticos, sociales, económicos, jurídicos, de muy diversa índole, y desde el punto de vista de la democracia y de una visión progresista de izquierda, y que en Linares esto no existe, en mi opinión, yo lo veo, esto es una isla dentro de la ausencia de debate político que hay en Linares. Por eso os pido a todos que entre todos levantemos esta asociación, que la comuniquéis a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros vecinos. Esto es una asociación plural, aquí hay personas socialistas, de Podemos, del PC, de orientación cristiano, de nada, simplemente de nada. De derecha puede haber si quieren, han venido algunas veces algunos. Es una asociación plural y os animo a que la cuidemos, repito, porque es una isla, a mi juicio, de debate en lo que hoy es la
ausencia total de debate, no en Linares, sino en general en la sociedad, ¿no? Entonces ya le damos la palabra a Félix, que nos diga la última palabra. Si alguno quiere que le firme el libro, pues bien, pero a las 8 menos 5 esto tiene que estar despejado, porque hay un trabajador que tiene un horario a las 8 y que tenemos que respetar, sí o sí, que se dice ahora, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Félix. Muy rápido. Evidentemente, al principio lo primero que he hecho ha sido dar las gracias. Bueno, se ha dado a Luis, a Ana, pero bueno, quizás sea la cabeza visible de la Asociación Democrática de Linares, que se me ha quedado sin tiempo de decirlo, ¿no? Ahí queda. El libro, ya habéis visto la intencionalidad, está clarísima, ¿no? Abrir los ojos a los jóvenes, no aleccionándolos, sino dándole un golpe a su conciencia para que vean lo que está pasando y lo que ocurrió con aquella generación que fue imprescindible para la vuelta de la democracia, de la libertad, de la justicia social en nuestro país en aquellos años. Que por qué los jóvenes están cayendo en los cantos de sirena del neofascismo. Muy fácil. En los años 30, ¿sabéis el partido nazi, el ascenso de Hitler al poder, por quién estuvo sustentado principalmente? ¿Cuál fue la base de la población alemana? Fue la población más vulnerable, más pobre. O sea, no fueron los ricos, bueno, los ricos les interesaba, claro, evidentemente. Pero los pobres se creían que iban a venir, pues no sé, esta nueva formación, como los salvadores de todo, ¿no? Porque entonces Alemania estaba sufriendo una crisis económica como nunca lo había pasado en Alemania. Había una cantidad de paro tremenda, había hambre, lo que no había ocurrido en Alemania. Y los jóvenes pues creyeron, y la base obrera creyeron que los nazis pues iban a venir a salvar. Yo creo que se puede hacer un paralelismo con la juventud de ahora. O sea, ¿cómo se puede concebir una juventud que vota en casi un 30% ya, por desgracia, a un partido que se llama Vox, que ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, contra la subida del sueldo mínimo interprofesional, contra el ingreso mínimo vital, contra la ley laboral, contra la financiación de las universidades, contra la subida de las becas, contra la sanidad pública, contra los derechos de las personas LGTBI, y que quieren rememorar la dictadura franquista y eliminar toda la libertad de los privilegios sociales que tanto nos costó conquistar hace casi medio siglo, ¿no? Y privatizarlo todo. Entonces, claro, los jóvenes son tontos todos, no, que están diciendo eso que por ahí se comentaba. No hay que tener vivienda porque los inmigrantes os lo están quitando. Los inmigrantes vienen aquí en patera y lo primero que hacen es le dan una vivienda, le dan un sueldo, viven mejor que nosotros. Así que mejor que vayáis a Marruecos, venís en patera y os van a dar sueldo. Claro, esto ha calado con los jóvenes. No solo entre los jóvenes, sino entre los padres de muchos jóvenes. Y este es el mensaje que se está difundiendo. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Bueno, a la salida, a la derecha, se me olvidó decirlo, hay una hoja, un pliego. Si alguno de vosotros quiere que se le convoque a los actos de la asociación, como el de hoy, pues tan fácil como que deje allí en ese formulario sus datos, su correo electrónico sobre todo, y a partir de este momento pues ya se le cita. Bueno, lo dicho, muchas gracias y a pasarlo bien. Gracias. Si quiera el libro, pues que se vaya pasando por aquí.